Pero bueno, las referencias que daré y el proyecto que voy a contar están ampliamente difundidas en Internet, y también las autoras de las que voy a hablar son autoras a las que se puede acceder fácilmente, tanto a su imagen como a sus creaciones. Yo vengo a hablar de un proyecto, he sido invitado aquí para hablar de un proyecto, la verdad que un proyecto muy hermoso. No sé si con esto que he puesto del fondo se puede ver, pero quizás si lo pongo aquí sí. Es este libro se llama Porque no habrá quien nos mande, dramaturgas españolas y protagonistas femeninas 2000-2020. Y este es un libro que hemos preparado, que he estado preparando durante 2 años, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba y la editorial Tablas al Arcos de La Habana, para poner en relación autoras de ambos países. Este es un libro que se publicó a finales del año pasado y parte de una investigación previa que llevo un tiempo desarrollando, y de mi interés particular en la dramaturgia femenina desde hace ya bastante tiempo. El profesor Rey Montesinos hablaba del personaje de María Luisa Milanés, que es también una gran poeta cubana del tránsito del siglo XIX al siglo XX, que se suicidó con apenas 26 años. Eh, y que dejó una obra inconclusa, en la cual podemos encontrar, cuando leemos, nos acercamos a los poemas que se pudieron salvar pues del fuego, o del tiempo. Podemos encontrar realmente un talento extraordinario que en una época determinada, también en el campo cubano, es decir, ella es también de la zona oriental de la isla, pues realmente la mujer sufría una serie de represiones para que su arte y su literatura pudieran salir adelante. Ella afirmaba también, y esto es algo que me interesó mucho de la ponencia también de Mary Feber, esa relación con la autora de Mary Poppins. María Luisa Milanés firmaba también como Diana Deluxe, y eso digamos que era una forma, fue la forma que encontró para que su poesía pudiera entrar al mismo nivel, ser valorada al mismo nivel que lo estaba haciendo en esa época, la poesía escrita por sus colegas hombres, ¿no? Entonces, bueno, es también parte de mi interés, es a lo largo de estos años en los que llevo viviendo en España, que son 16 años ya, es tratar de acercar tanto a nuestras poetas y dramaturgas al contexto español, como hacer lo contrario, ¿no? Llevar el patrimonio que descubro, que conozco en España, poderlo llevar a Latinoamérica, en particular a Cuba, y desde Cuba pues generar esos proyectos, ¿no? El anhelo de publicar en Cuba una selección de dramaturgia española contemporánea escrita por mujeres fue gestándose en mí a lo largo de los años. Desde mi llegada a Madrid en el verano de 2006, he tenido la oportunidad de leer muchísimos textos dramáticos de escritores hispanos, de escuchar sus reflexiones en conferencias y coloquios, de intercambiar con ellos en diversos festivales y muestras de la geografía peninsular, de crecer como espectador privilegiado de centenares de espectáculos de su autoría, pero también de acercar a la isla parte de ese patrimonio, invitando a figuras de primera línea que impartan talleres, dirigiendo sus obras en Argos Teatro, publicando sus libros en Ediciones Alarcos, siempre en colaboración, como he dicho, con la Embajada de España en Cuba, su Consejería Cultural, la ECID y el Centro Cubano del Instituto Internacional del Teatro. Múltiples iniciativas, tanto públicas como privadas, han propiciado en las décadas recientes el desarrollo de un corpus literario que es hoy referencia en España, no solo para Hispanoamérica, sino para el mundo entero. Pocos países, como España, gozan de una cartografía dramatúrgica tan amplia y diversa, tan apoyada institucionalmente para su difusión nacional e internacional, y muchos menos son los que pueden presumir de haber conseguido afianzar su presencia al mismo nivel de intensidad y pujanza en el ámbito escénico y en el editorial. Es muy raro caso el de España, pero así es. Dentro de este contexto, la autoría femenina ha ido ganando cada vez más visibilidad,
se ha ido imponiendo con toda su riqueza estética y conceptual, con su hondura ética y su humanismo, con el grito desgarrado que atraviesa los siglos para instaurarse como voz plena, hasta el punto de que en la actualidad es imposible concebir la cultura española sin la obra dramática de decenas de mujeres cuyos nombres iluminan la cartelera de los más importantes escenarios del país, el catálogo de las más notables casas editoriales y el palmarés de los premios más prestigiosos. Como dijera el profesor Carlos Brito Díaz en su excelente artículo Mujer y escena, dramaturgias del siglo XXI, cito: estamos asistiendo a un proceso de combustión creativa en el teatro con voz de mujer. Ya no se trata de un fenómeno aislado o emergente. La consolidación de la figura de la dramaturga es ya un hecho incontestable y goza de una rica superposición, toda vez que muchas dramaturgas decanas aún producen, y su escritura converge con la de las autoras jóvenes. La dramaturgia femenina del siglo XXI emerge como un ámbito fructífero de hallazgos estéticos e ideológicos. Las autoras dramáticas han llegado para quedarse. Fin de la cita. Al amor que desde niño siento por la dramaturgia española, teniendo madre y abuela filólogas, que se encargaron de sembrar en mí la admiración por Calderón de la Barca, Lope de Vega, García Lorca y Valle Inclán, se suma el hecho de que mi autora favorita, la gran poeta, novelista y dramaturga romántica Gertrudis Gómez de Avellaneda, encarna en sí misma un puente de creación y rebeldía entre Cuba y España. Nacida en 1814 en la isla colonial, en la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, abandonó su tierra natal a los 22 años, rumbo a la península, donde publicó sus primeros versos bajo el seudónimo de La Peregrina. Estrenó con éxito sus obras y se granjeó el respeto de la intelectualidad de la época. Vivió en La Coruña, en Sevilla, en Madrid. A su regreso a Cuba en 1859, fue recibida con honores en una fiesta en el Liceo de La Habana, donde se la proclamó poetisa nacional, y entre otras labores que llevó a cabo, dirigió la revista Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello. Volvió en 1864 a España, donde moriría 9 años más tarde. Sus restos hoy reposan en el cementerio San Fernando en Sevilla. Inmerso como me encuentro durante estos meses en la escritura de un texto inspirado en la vida y la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda, recordé una redondilla de su comedia La hija de las flores o Todos están locos, del año 1852, donde la protagonista Flora le dice a su amado Luis: ven, dicen que el mundo es grande, lejos, muy lejos iremos, y allá dichosos seremos, porque no habrá quien nos mande. Supe entonces que el título de esta antología, de este proyecto, sería ese verso final, porque no habrá quien nos mande, con esa desafiante pulsión de libertad que siempre guió a la Avellaneda. Y supe que el itinerario de Gertrudis, en sus idas y regresos sobre el Atlántico, y la hibridez que caracterizó su trayectoria vital, guiarían el espíritu de este proyecto. Puedo entender muy bien esa inquietud que despierta el existir, el soñar, el amar entre Cuba y España. De entre más de un centenar de autoras y más de 400 textos dramáticos consultados a lo largo de estos 3 lustros de romance español, se imponía para llevar adelante este proyecto una criba que hiciese viable el libro como material impreso. Así y todo, cuando lo vemos, pues es un libro de 800 páginas y ha resultado ser un material bastante amplio, ¿no? Fueron los meses más difíciles, tras la recopilación, las lecturas y relecturas, tras la revisión pormenorizada de excelentes estudios y antologías que tienen como centro la dramaturgia femenina española contemporánea, debía decidir qué parámetros objetivos me valdrían para estrechar el cerco. Un cerco pensado para un destinatario muy concreto, los lectores y espectadores cubanos, y como parte fundamental de ellos, nuestros teatristas, encargados de que las ficciones sean carnes sobre las tablas. Al menos 30 autoras hispanas me interesan bastante, y al menos 50 textos suyos me gustan mucho, pero había que reducir esa cifra. Empecé por acotar las fechas, nacidas entre 1950 y 1985. Si bien este rasero dejaría fuera figuras emblemáticas aún en activo como Carmen Resino, de 1941, o Lourdes Ortiz, de 1943, lo cierto es que me permitiría centrarme en creadoras cuyas carreras comenzaron a emerger tras el fin de la dictadura, es decir, en las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo, y llegar hasta las voces jóvenes de mayor impacto en nuestros días. A un segundo corsé temporal me ceñí, piezas escritas en el siglo XXI, esto es, entre 2000 y 2020. Establecí, además, que en todos los casos debería tratarse de obras originales, excluyendo adaptaciones y refundiciones, publicadas y o estrenadas,
y que habría un hilo conductor del itinerario, las protagonistas femeninas. Bajo estas pautas estrictas, varios nombres quedaron fuera de la selección, como es el caso de las valiosas creadoras Yolanda Payín y Ana Zamora. A partir de ahí, la selección definitiva tuvo en cuenta un factor objetivo y uno subjetivo. El factor objetivo ha sido la trayectoria y la repercusión de cada autora, sus premios, estrenos, publicaciones y traducciones, así como el interés académico que ha suscitado. En este sentido, las dramaturgas escogidas son todas de primera línea y entre ellas se encuentran 4 de las 5 ganadoras del Premio Nacional de Literatura Dramática desde su instauración en 1992. Y aquí aclaro que la ausencia de Angélica Lidl de esta antología se debe a su negativa expresa de ser parte de este proyecto. Así también incluye una galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud y varias con otros premios notables como el Calderón de la Barca, el Tirso de Molina, el Lope de Vega, el Marqués de Bradomín, el Max, el SGAE de Teatro para Adultos y de Teatro Infantil y Juvenil, el Lorca de Teatro Andaluz, el Max Saub, el Premio Fundación Teatro Calderón, el Jesús Domínguez, etc. Una infinidad de premios y becas que las autoras han obtenido en años recientes. Todas estas autoras, como puede comprobarse al recorrer las notas biográficas de la investigación, han estrenado sus textos en teatros de rango nacional, autonómico y municipal, han alternado la producción privada y la pública, cuentan con innumerables libros, traducciones y estudios a partir de sus obras. El factor subjetivo, indispensable en una empresa de esta magnitud, tiene que ver más con los textos en sí que con las autoras y se compone de una mezcla entre mi gusto personal y el conocimiento profundo de la realidad escénica de Cuba. Una suerte de intuición o augurio de que la obra escogida podrá establecer un diálogo provechoso con la tradición y el contexto insulares. Con esto digo que, aunque todas las obras que componen el índice son, a mi juicio, muy buenas, excepcionales en algunos casos, no resultan necesariamente mis preferidas dentro de la producción de estas autoras. Sin embargo, siento que son las que mejor se acoplan para ofrecer un panorama abarcador y plural de estilos, temáticas y géneros. Ensamblándose unas con otras, las piezas reunidas aquí ofrecen un espectro ideológico y estético tan amplio que servirán a las compañías de numeroso elenco y a las agrupaciones pequeñas, a las salas estables de gran formato y a las propuestas itinerantes, a los profesionales de teatros citadinos y a los de zonas rurales. Integran Porque no habrá quien nos mande, dramaturgas españolas y protagonistas femeninas 2000-2020, las siguientes autoras y obras por parte de España. Antonia Bueno Mingallón, nacida en 1952 con la obra Sancha, Reina de la Hispania. Paloma Pedrero con Ana el 11 de marzo. Yolanda García Serrano con Corre. Carmen Loza con Levante. Luisa Cunillé con Aquel aire infinito. Laila Ripoll con Atrabilis. Itziar Pascual y Amaranta Osorio con Clic cuando todo cambia. Gracia Morales con NN12. Diana de Paco Serrano con Morir de amor. Victoria Spumber con La máquina de hablar. Denise Despery con Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales. Irma Correa con Los nocturnos, que en estos momentos, por cierto, se está representando en el Teatro Español en Madrid. Vanessa Montfort con Firmado Lejárraga. Blanca Domenech con El mal de la piedra. Silvia Albert Sopale con No es país para negras. Eva Redondo con Cuidado con el perro. Carolina África con Verano en diciembre. Lola Blasco con Música y mal. María Velasco con Líbrate de las cosas hermosas que te deseo. Y Lucía Carballal con La resistencia. El ordenamiento se ha realizado, según se aprecia, siguiendo la cronología de las autoras y no de las obras, cuyas fechas de escritura se desplazan a lo largo de 2 décadas. Junto al cruce generacional, 4 escritores nacidas en los años 50, 3 en los 60, 10 en los 70 y 4 en los 80, conviene señalar la variedad geográfica de sus orígenes. Madrid, Sevilla, Badalona, Motril, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, San Sebastián, Salamanca, Alicante y Burgos, así como 3 urbes de Latinoamérica, Querétaro, Buenos Aires y Montevideo. Mientras varias de ellas permanecen creando en sus ciudades natales, otras se han asentado en nuevos destinos y en todos los casos, desde sus actuales enclaves, proyectan su obra hacia diversas regiones de España y el extranjero. La selección incluye también un texto en coautoría que resulta excepcional aquí tanto por dirigirse al público adolescente como porque da fe de la sostenida y exitosa colaboración que ya suma varios títulos entre 2 autoras excelentes que son Itziar Pascual y Amaranta Osorio.
Parece relevante reseñar que se trata de creadoras que asumen, en su inmensa mayoría, múltiples roles dentro del oficio, rasgo característico de estos tiempos. Muchas de ellas han dirigido e incluso han protagonizado y producido sus propios textos. Son investigadoras y académicas de renombre, imparten cursos y talleres de dramaturgia, interpretación y dirección, son editoras y miembros del consejo de redacción de revistas especializadas, se dedican al guión audiovisual en plataformas de gran popularidad, tanto en contenidos de ficción como documentales. Compaginan su labor artística con la gestión pública y privada al frente de teatros, festivales, asociaciones culturales y empresas. Promueven el trabajo comunitario y el acercamiento de las artes escénicas a los sectores sociales en riesgo de exclusión. Escriben con notable éxito narrativa, poesía y ensayo, muchas de ellas, así como dramaturgias para la danza y otras manifestaciones. Desde que empecé a soñar este libro, tuve el pálpito de que cada obra española debería ser presentada por una escritora cubana. Así sellaríamos con broche de oro el proyecto y ganaría espesor y firmeza ese puente simbólico susurrado por Gertrudis Gómez de Avellaneda en el siglo XIX. Sonaba a empeño imposible. Sin embargo, la idea fue cobrando vida gracias a la generosidad de 20 autoras cubanas, principalmente dramaturgas, también como las hispanas, con un amplio perfil intelectual, nacidas entre 1951 y 1991 y originarias de múltiples puntos de la geografía insular: Pinar del Río, La Habana, Quibicán, Matanzas, Jaruco, Santa Clara, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Desde las ciudades del mundo que hoy las acogen, y que a las ciudades de la isla se suman Miami, Madrid, Barcelona, Ibiza, Granada y Buenos Aires, donde viven algunas de estas autoras cubanas, todas respondieron entusiasmadas a la invitación, y a lo largo de los meses tuve la dicha de ir recibiendo y leyendo con creciente emoción sus inmersiones en las piezas españolas, el diálogo particular y personalísimo que cada una estableció con la dramaturgia con quien la hermané. Que cada obra sea presentada por un breve ensayo de tal nivel de empatía y hondura es una absoluta felicidad. Esta dramaturgia silenciosa de vasos comunicantes, donde una autora española y una autora cubana se miran en espejo, se descubren y reconocen en la comunión de la palabra dramática, funciona como sostén estructural y conceptual de este proyecto y representa mi mayor orgullo como editor. De modo que cuando tenemos en nuestras manos, porque no habrá quien nos mande, no solo tenemos una selección de 20 obras de autoras españolas contemporáneas protagonizadas por personajes mujeres, sino que tenemos también una antología de 20 ensayos escritos por autoras cubanas con respecto a estas dramaturgias con las que las hemos hermanado con estas dramaturgas españolas. Las escritoras cubanas, que también me da mucha alegría poderlas mencionar, según el orden en que aparecen en los volúmenes, y no necesariamente con vínculos generacionales con las autoras con las que las hermano, son Elaine Vilar Madruga, Esther Suárez Durán, Alessandra Santiesteban, Lilian Susel Saldívar de los Reyes, Mercedes Melo Pereira, Liuba González Cid, Blanca Felipe Rivero, Lilian Nelugo Herrero, Carmen Duarte, Laura Liz Giles Chenique, Ivonne López Arenal, Agnieszka Hernández Díaz, Yanisbel Victoria Martínez, Lilian Ojeda, Fátima Patterson, Nara Mansur, María Laura Germán Aguiar, Taimí Diegues Mayo, Marta Luisa Hernández Cadenas y Margarita Borges. Sus notas biográficas acompañan en el proyecto las de las dramaturgas españolas que presentan. Cada vez que presentamos una obra, presentamos la obra de la autora presentada por la autora española, presentada por la autora cubana. De manera que cada capítulo está conformado por una española y una cubana. A unas y a otras, a estas 41 mujeres extraordinarias, va mi gratitud infinita. Bueno, el libro cuenta además con un amplio estudio introductorio de mi autoría, donde trabajo a partir de la metodología dramatológica. En algún anterior encuentro de estos cursos de verano organizados por Atlas, he traído parte de esas investigaciones dramatológicas, y en este caso la aplico a este amplio corpus dramatúrgico de autoras españolas, intentando establecer sobre todo los pasos comunicantes entre ellas, viendo
diferencias, viendo cercanías, a partir del análisis teórico de distintas categorías, principalmente del tiempo, el trabajo temporal, de las estructuras temporales, que es una de las cosas más fascinantes que existe, como ya muchas personas pueden saber. Luego también en el plano espacial, es decir, cómo se dan el trabajo de espacios simultáneos, de espacios ausentes, espacios latentes. Y luego también en el plano de los personajes femeninos, qué condición tienen esos personajes femeninos, un amplísimo abanico de personajes femeninos el que aparece aquí, personajes históricos, personajes contemporáneos, personajes históricos trabajados con muchísima libertad, personajes de distintos estamentos sociales, la mujer vista en un amplísimo caleidoscopio que creo que es lo que más puede sorprender también de la selección, que lo que hace realmente es poner en perspectiva la riquísima labor autoral femenina de la España contemporánea relacionada con el teatro, ¿no? Este libro, además, añadiré que es un libro que no se dedica a la venta, no es un libro que se comercializa. Muchas de estas autoras han cedido, las autoras españolas han cedido sus derechos para que el libro pueda difundirse en Cuba, principalmente, que ya como sabéis, tenemos una muy particular situación económica, sociopolítica, llamémosle como sea, y la difusión, por tanto, de muchos materiales que en el mundo son más habituales, en Cuba se hace más engorrosa, ¿no? Aquí mismo, pues dentro de Atlas está Liu Basit, que es coautora de este libro, que prologa además con un ensayo extraordinario ese texto que ya es un clásico contemporáneo de Laila Ripoll, que se llama Atrabilis, que recientemente está teniendo otra muy exitosa producción en Madrid y girando por España. Y bueno, pues el libro está en algunas bibliotecas, el libro se distribuye gratuitamente en Cuba a compañías teatrales, en bibliotecas, en escuelas de arte. Y bueno, también yo creo que el sueño sería, no sé si me acompaña la fuerza y el tiempo, y sobre todo la gestión para hacer un proyecto de esta envergadura, es decir, la capacidad de gestión para hacer un proyecto de esta envergadura, pero me encantaría en algún momento poder hacer el viaje contrario, ¿no? Poder hacer el libro de las autoras cubanas, prologado entonces por dramaturgas españolas para su difusión aquí en Madrid, en la península.